En el Japón feudal, en una fortaleza de piedra donde el viento de invierno silbaba historias de batallas perdidas y victorias forjadas en el filo de la duda, un joven y prometedor samurái llamado Kenshin, cuyo nombre significaba corazón de espada, se enfrentaba a un enemigo más formidable que cualquier adversario con armadura. No era un ronin sediento de sangre ni un ejército invasor. Era un demonio que habitaba en las profundidades de su propio espíritu, una entidad silenciosa que susurraba mentiras y tejía hilos de parálisis en cada una de sus intenciones. Este demonio no era rojo ni tenía cuernos, no blandía un tridente ni exhalaba fuego. Era infinitamente más peligroso porque era humano, habitando en la fisura entre lo que Kenshin juraba hacer y lo que realmente hacía. Lo llamaremos la sombra de la voluntad quebrada. Esta sombra no se manifestaba con gritos, sino con la quietud traicionera de una promesa abandonada. Kenshin se prometía a sí mismo entrenar hasta el agotamiento, meditar hasta alcanzar la claridad, honrar cada palabra dada a su Señor y a sí mismo. Pero cuando el frío de la madrugada mordía la piel, la sombra le susurraba la dulzura de la manta. Cuando la ardua repetición de un kata exigía concentración absoluta, la sombra lo distraía con fantasías de gloria o amargas memorias de fracasos. Cuando su señor le encomendaba una tarea, la sombra sembraba la duda, la procrastinación, la búsqueda de una motivación que nunca llegaba. Esta entidad silenciosa controlaba sus decisiones más íntimas, transformando su resolución de hierro en arcilla blanda. Destruía su vida en silencio, no con violencia, sino con la erosión lenta de la integridad. Kenshin sentía que se estaba desvaneciendo, no por la espada de un enemigo, sino por la autotraición constante. La vergüenza era un veneno que corría por sus venas, paralizando su verdadero potencial. Se veía fuerte por fuera, pero por dentro era un campo de batalla devastado por sus propias promesas incumplidas. Su sentido de vida, su ikigai, se nublaba con cada retirada, cada lo haré mañana. ¿Conoces esa sensación? No necesitas una katana en la mano para entender la guerra que libra Kenshin. La sombra de la voluntad quebrada no es una reliquia feudal, es una pandemia silenciosa que asola al guerrero moderno. Es la alarma que suena y que apagas para seguir durmiendo. Es el plan de acción que haces el domingo y abandonas el lunes. Es la dieta, el ejercicio, el libro, el proyecto que empiezas con fervor y dejas inconcluso. Es el sentir ganas que esperas para hacer lo que sabes que es correcto. Este demonio, bajo distintas máscaras, procrastinación, inconsistencia, autosabotaje, inacción, destruye tu energía, tu claridad y tu disciplina, dejando un reguero de arrepentimiento y una profunda sensación de vacío. Te sientes un impostor, un guerrero que se rinde antes de que empiece la verdadera batalla. Esta historia no es solo sobre un hombre en un Japón distante. Es sobre ti, ahora mismo, luchando contra batallas invisibles en tu mente y tu espíritu. Si reconoces en ti la caída de Kenshin, la vergüenza silenciosa, la voluntad que se dobla, entonces este no es un video, es una invitación a un entrenamiento. Y la promesa es audaz: voy a revelar el principio ancestral que los samuráis usaban para matar a este demonio de la voluntad quebrada de forma definitiva. Es una técnica que no se encuentra en libros de autoayuda modernos, sino en el corazón mismo del código del guerrero, un principio que transformó a Kenshin y puede transformarte a ti. Nos sumergiremos en el Yamato Damacy, el espíritu del guerrero japonés, una filosofía que redefine lo que significa actuar, no por impulso, sino por un compromiso inquebrantable. Este no es un camino de motivación vacía. Es una disciplina de guerra aplicada a la mente moderna, un código que te permitirá alinear tu sentido de vida completo, desde tus acciones más pequeñas hasta tus aspiraciones más grandes. No te pido que creas ciegamente. Te pido que camines con nosotros. Si estás cansado de que la sombra de la voluntad quebrada te arrastre a la inacción, si anhelas una vida de integridad y propósito inquebrantable, entonces este es tu dojo. Hasta el final de este camino, tendrás una ruta clara para forjar una voluntad que no se doblega.
La verdad es que muchos guerreros modernos se sienten igual que Kenshin, perdidos entre sus intenciones y sus acciones. Pero los que eligen entrenar, los que se atreven a enfrentar a este demonio interno, son los que realmente viven. ¿Estás listo para aprender la técnica que te permitirá actuar con excelencia, independientemente de cómo te sientas? ¿Estás listo para reclamar tu sentido de vida completo, guiado por un deber inquebrantable? Si te reconoces en este peso, en esta sombra, desciende a los comentarios y escribe: mi deber me guía, mi voluntad es inquebrantable. Declara tu compromiso, tu primer corte contra este demonio, y prepárate para la batalla interna. El joven Kenshin, tras su humillante caída interna, se encontraba al borde de la desesperación. Se había desmoronado, no en un duelo físico, sino en la arena silenciosa de su propia voluntad. El maestro, un anciano con ojos que habían visto pasar siglos de batallas, lo observaba con una calma que lo inquietaba. Kenshin, dijo el maestro, su voz resonando como una campana lejana, ¿por qué te arrastras como un perro callejero, cuando tu espada es tan afilada como la de cualquier samurái en esta provincia? Kenshin, con la cabeza gacha, apenas pudo murmurar: maestro, la voluntad me abandona. Mis intenciones son firmes como rocas, pero mi cuerpo y mi mente se niegan a seguirlas. Espero la motivación, ese fuego que impulsa, y cuando no llega, caigo en la inacción y la vergüenza. Aquí, justo aquí, reside la dependencia fatal que Kenshin, y muchos guerreros modernos, sufren. Es el error de creer que se necesita sentir ganas para actuar con excelencia. El mundo de hoy, al igual que el Japón feudal de Kenshin, te empuja a la acción, a la productividad, a la constante mejora. Pero, irónicamente, también te ha enseñado una mentira peligrosa, la idea de que la acción efectiva debe estar precedida por una explosión de energía emocional, por la chispa de la motivación. Kenshin, en su juventud, era el reflejo perfecto de esta trampa. Un día se despertaba con una visión clara de su futuro, con el ímpetu de un torbellino, prometiéndose dominar la espada o el arte de la meditación zen. Pero a los pocos días, cuando la novedad se disipaba y la rutina se volvía monótona, la sombra de la voluntad quebrada aparecía, y la motivación se esfumaba como niebla al sol. Entonces, Kenshin se congelaba, esperando de nuevo ese sentir ganas que, como un amante caprichoso, venía y se iba a su antojo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pospuesto una llamada importante, un informe crucial, una conversación necesaria, esperando que la motivación te golpee? ¿Cuántas veces has empezado un régimen de ejercicio, un proyecto personal, un hábito de lectura, y lo has abandonado cuando el entusiasmo inicial se desinfló? Esta dependencia te mantiene débil, encadenado a las fluctuaciones de tu estado de ánimo, al río de la emoción que te arrastra. No eres el capitán de tu barco, eres una hoja a la deriva en las corrientes de tus sentimientos. Los samuráis de antaño no podían permitirse tal lujo. En el campo de batalla, esperar a sentir ganas de luchar significaba la muerte. En el dojo, esperar a sentir ganas de entrenar significaba la debilidad y el fracaso. La vida, tanto para ellos como para nosotros, es una sucesión ininterrumpida de desafíos que exigen una respuesta, no una espera pasiva. Esta búsqueda constante de motivación es una trampa. Es como intentar encender una hoguera soplando eternamente, en lugar de encender una yesca y dejar que el fuego prenda por sí mismo. La motivación es un combustible volátil, arde brillante por un momento, pero se consume rápidamente. La disciplina, el deber, el compromiso, esos son los leños que mantienen el fuego encendido, incluso bajo la lluvia. La vergüenza de Kenshin no venía de su falta de habilidad, sino de su inconsistencia. Sabía lo que debía hacer, incluso quería hacerlo, pero el puente entre la intención y la acción se rompía una y otra vez. Cada vez que cedía a la sombra, su confianza en sí mismo se erosionaba un poco más. Empezaba a dudar de su propio carácter, de su capacidad para ser el guerrero que su nombre prometía. Su sentido de vida,
su propósito, se veía directamente afectado. Si no podía confiar en sí mismo para cumplir sus propias palabras, ¿cómo podría construir una vida de honor y significado? Esta espada de la voluntad que se oxida por la inacción es un concepto profundamente relevante para tu vida. Cuando no actúas consistentemente, no solo pierdes tiempo o no alcanzas un objetivo, pierdes algo mucho más valioso, la confianza en ti mismo. La integridad personal, la sensación de ser una persona de palabra, se desvanece. Y sin esa integridad, tu propósito se vuelve una fantasía lejana y tu sentido de vida, un concepto vacío. El maestro lo sabía. Había visto a innumerables jóvenes guerreros como Kenshin, llenos de talento y potencial, desmoronarse por la misma dependencia emocional. Kenshin, le dijo el maestro, tu problema no es la falta de fuerza, sino la dirección. Estás intentando llenar tu espíritu con el viento caprichoso de la motivación, cuando necesitas anclarlo en algo más profundo, algo inquebrantable. La lección fue brutalmente sencilla. Si tu barco navega solo cuando el viento de la motivación sopla a tu favor, pasará la mayor parte del tiempo anclado en puerto. El verdadero samurái no espera el viento, aprende a remar. No depende de sentir ganas, se basa en algo que trasciende el sentimiento. Es un código superior que te transforma en alguien que no puede ser detenido por el capricho del ánimo. Esta es la primera verdad incómoda que debes enfrentar. La motivación es una amante infiel. Te seducirá por un tiempo y luego te abandonará cuando más la necesites. La excelencia, la maestría, la construcción de una vida con sentido, requieren un compromiso incondicional. Un compromiso que no pregunta tengo ganas, sino cuál es mi deber. Pero, ¿qué es este principio inquebrantable? ¿Cómo se forja una voluntad tan poderosa que no se doblega ante la ausencia de motivación? ¿Qué pasaría si existiera un código tan profundo, tan arraigado en el alma, que permitiera a los guerreros actuar con absoluta excelencia incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación susurraba en sus oídos y la fuerza física los abandonaba? Un código que convirtiera las obligaciones en misiones sagradas, infalibles e innegociables, transformando no solo sus acciones, sino el sentido mismo de su existencia. Eso es lo que el maestro estaba a punto de revelar a Kenshin. El maestro se sentó frente a Kenshin, en el dojo que había sido testigo de generaciones de caídas y renacimientos. La atmósfera era tensa, cargada con la vergüenza de Kenshin y la serena autoridad del anciano. Kenshin, comenzó el maestro, su mirada penetrante, si tu espíritu es un barco, la motivación es el viento. Pero, ¿qué hace un capitán cuando el viento muere o sopla en contra, se sienta a esperar o toma los remos? El verdadero guerrero no espera el viento, crea su propio impulso. El maestro reveló entonces la esencia del Yamato Damacy, el espíritu del guerrero japonés. No era un concepto abstracto, sino una fuerza viva, forjada en los yunques de siglos de honor, deber y sacrificio. El Yamato Damacy no te pregunta, tengo ganas de hacer esto, explicó el anciano. Te pregunta, ¿es este mi deber, es esto parte de mi honor? ¿He dado mi palabra? Este es el código superior que transforma la fragilidad de la motivación en la solidez del propósito. Mientras Kenshin, en su ignorancia, buscaba la chispa emocional, el Yamato Damacy ofrecía un ancla inquebrantable. Es la ética de la responsabilidad absoluta y el compromiso incondicional, que opera independientemente de los sentimientos. Un guerrero imbuido de Yamato Damacy no era un esclavo de su estado de ánimo, era un maestro de su voluntad. Para ilustrarlo, el maestro contó la historia de un samurái legendario, un hombre llamado Takeshi, que había perdido a su familia y su señor en una traición brutal. La desesperación lo había consumido. Hubiera sido comprensible que se rindiera, que se dejara morir. Pero Takeshi, a pesar del dolor lacerante, se levantaba cada mañana y limpiaba su armadura, afilaba su espada, mantenía su pequeña casa en perfecto orden. No lo hacía por esperanza, ni por motivación, ni por la promesa de venganza.
lo hacía porque era su deber. Era la expresión de su Yamato Damacy. Era su forma silenciosa de honrar a los caídos y a sí mismo. Sus acciones no dependían de cómo se sentía, sus acciones definían quién era. Este es el contraste fundamental, Kenshin. El guerrero que espera la motivación es una hoja a la merced del viento. El guerrero que vive por el Yamato Damacy es un roble, inamovible, que transforma la tormenta en una oportunidad para enraizarse más profundamente. La motivación es un sentimiento transitorio, el deber es una columna vertebral. El maestro continuó, el problema no es que sientas emociones, Kenshin. Sentir miedo, ira, agotamiento, es parte de ser humano. El problema es cuando estas emociones te dictan tus acciones, cuando te convierten en una marioneta de tu mundo interior fluctuante. El Yamato Damacy te permite trascender esos sentimientos para actuar desde un lugar de propósito y compromiso consciente. Esto no significa suprimir tus emociones, sino no permitir que te controlen. Es la psicología del guerrero que entiende que la mente es un dojo. Si el dojo está en caos, desordenado por los caprichos emocionales, no se puede entrenar con eficacia. Pero si se limpia y se ordena con el rigor del deber, entonces cada acción se vuelve intencional, poderosa. El Yamato Damacy se basa en 3 pilares. 1. Deber, giri no solo tus obligaciones con tu señor o tu familia, sino tu deber contigo mismo. Tu deber de ser la mejor versión de ti, de honrar tu palabra, de seguir tu camino, *D. Este es el motor que te impulsa cuando la motivación falla. 2. Honor, yo no el honor externo que otros te otorgan, sino el honor silencioso que sientes en tu propio corazón. El honor de saber que eres una persona de integridad, que tus acciones están alineadas con tus valores más profundos, incluso cuando nadie te ve. 3. Compromiso, Ketsui la decisión inquebrantable de seguir un camino, de completar una tarea, de levantarte una vez más de las que has caído. Es una elección que se renueva cada día, cada hora, cada momento, sin pedir permiso a tus sentimientos. El maestro miró a Kenshin, cuando actúas desde el Yamato Damacy, tu sentido de vida se alinea. Ya no eres un títere de tus estados de ánimo. Te conviertes en el arquitecto de tu destino. Cada acción, por pequeña que sea, barrer el dojo, pulir tu espada, meditar un momento más, se convierte en un acto sagrado, un testamento a tu espíritu. Y al hacerlo, cultivas un respeto propio inquebrantable. Te transformas en alguien de palabra absoluta. Esta es la clave para la ligereza interna que muchos anhelan. Ya no cargas el peso invisible de las promesas rotas a ti mismo. Te liberas de la culpa de la procrastinación. Tu mente no está en guerra constante con tu voluntad, porque tu voluntad está anclada en algo más grande que tus sentimientos. Es la diferencia entre sentirte obligado por una tarea y sentirte honrado de llevarla a cabo como parte de tu camino. El maestro se puso de pie. Kenshin, la sombra de la voluntad quebrada se alimenta de tu dependencia a la motivación. Cuando alimentas tu espíritu con el Yamato Damacy, esa sombra se debilita, porque ya no tiene control sobre ti. Tus acciones se vuelven independientes de su susurro. Te conviertes en un roble. Te conviertes en tu propio señor. La revelación fue un golpe en el estómago para Kenshin. Había pasado su vida persiguiendo un fantasma, cuando la verdadera fuerza residía en un código antiguo, simple, pero brutalmente exigente. Pero una duda persistía en su mente, una objeción que resonaba en la mente de cualquier guerrero moderno. Maestro, dijo Kenshin, esto suena como una noble verdad, pero en un mundo lleno de distracciones, de deseos fugaces, de miles de caminos, ¿cómo se instala este código tan rígido, pero tan liberador, en la esencia misma de nuestro ser? ¿Cómo se convierte el Yamato Damacy en nuestra segunda naturaleza, en lugar de ser solo una hermosa teoría? El maestro sonrió, una rara expresión de su rostro. Ah, Kenshin. Esa es la pregunta de un verdadero estudiante.
No basta con conocer el camino, hay que caminarlo, y no sin sangre, sudor y lágrimas. Pero antes, debes entender que el poder no reside en el entendimiento, sino en la aplicación. ¿Estás preparado para el entrenamiento más brutal de todos? Aquel que no se libra con la espada, sino con la voluntad, día tras día. Kenshin había comprendido la filosofía del Yamato Damacy, pero el abismo entre la comprensión y la encarnación era vasto. El maestro lo sabía. Conocer el camino y no andarlo es no andarlo en absoluto, Kenshin, dijo el anciano, invitándolo a un entrenamiento que no implicaría duelos espectaculares, sino una guerra silenciosa contra su propia naturaleza. Aquí comienza la instalación de la mentalidad de deber, el protocolo para transformar obligaciones mundanas en misiones sagradas que nunca traicionarás. El maestro no le dio a Kenshin una lista de grandes hazañas, sino un protocolo del primer corte, una serie de tareas diarias, innegociables, que debían realizarse con presencia absoluta, sin importar el estado de ánimo. Asterisco el protocolo del primer corte asterisco asterisco. 1. Asterisco el ritual del amanecer inquebrantable asterisco asterisco cada día, antes del primer rayo de sol, Kenshin debía levantarse, meditar en silencio durante 10 minutos, incluso si su mente gritaba por más sueño, y luego barrer una pequeña porción del dojo con una concentración total, como si estuviera puliendo la hoja de su espada más preciada. Este era su corte contra la pereza y la inacción. Asterisco para el guerrero moderno asterisco asterisco este es tu ritual matutino. No necesitas un dojo. Levántate antes de revisar tu teléfono. Medita o siéntate en silencio por 10 minutos. Luego, realiza una tarea sagrada, puede ser ordenar tu espacio de trabajo, preparar tu comida con atención plena, o un breve ejercicio. La clave es la no negociación y la presencia. 2. Asterisco la misión de la palabra dada asterisco asterisco Kenshin fue instruido a elegir una sola promesa pequeña cada día, terminar un pergamino, arreglar una sandalia, visitar a un anciano, y cumplirla con precisión militar, sin excusas ni dilaciones, incluso si surgía algo más interesante. Su palabra era su honor, incluso en lo minúsculo. Asterisco para el guerrero moderno asterisco asterisco elige una tarea crucial en tu día, una que sueles posponer, y etiquétala como tu misión de la palabra dada. No importa cuán aburrida o difícil sea, la ejecutas con excelencia. Cada vez que cumples una pequeña promesa a ti mismo, fortaleces tu músculo de la voluntad. 3. Asterisco el entrenamiento de la levedad asterisco asterisco el maestro le pidió a Kenshin que identificara una piedra invisible que cargaba, culpa, resentimiento, necesidad de aprobación, y cada día dedicara unos minutos a observarla sin juzgarla, y luego soltarla conscientemente. No era un acto de negación, sino de desapego. Asterisco para el guerrero moderno asterisco asterisco presta atención a los pensamientos y emociones que te agotan sin producir nada. La autocrítica, el miedo al futuro, el rumiar sobre el pasado. Dedica 5 minutos a observarlo sin involucrarte, luego visualiza cómo lo sueltas, como si fueran hojas arrastradas por un río. Libera espacio mental. Estos eran los treinos que Kenshin enfrentaba, día tras día, semana tras semana. Al principio, su mente gritaba. El tedio, la resistencia y la tentación de desistir eran casi insoportables. Maestro, ¿de qué sirve barrer un suelo con tanto rigor si mi corazón está en guerra?, preguntó Kenshin un día, con los ojos llenos de frustración. Kenshin, respondió el maestro, el suelo que barres no es el verdadero dojo. Tu mente es el dojo. Y si ella está desordenada, caótica, tus acciones serán un reflejo. Al barrer el suelo con presencia, entrenas a tu mente para estar presente en todo. Al cumplir tu palabra en lo pequeño, la entrenas para cumplirla en lo grande. El verdadero combate es contra tu propia inconsistencia. Con el tiempo, Kenshin empezó a experimentar el poder del Yamato Damacy. No fue una iluminación repentina, sino una transformación gradual.
cada primer corte exitoso contra la sombra de la voluntad quebrada construía un ladrillo en el muro de su integridad. La procrastinación disminuyó. Las promesas hechas a sí mismo se volvieron inquebrantables. Asterisco el poder del Yamato Damacy en tu vida asterisco asterisco. Asterisco integridad inquebrantable asterisco asterisco al vivir por deber, honras tu palabra a los demás y, crucialmente, a ti mismo. Te conviertes en alguien en quien se puede confiar, primero por ti mismo, luego por los demás. Esta integridad es la base de un respeto propio inabalable. Asterisco respeto propio inquebrantable asterisco asterisco cuando no te traicionas a ti mismo, construyes una base de autoconfianza que ninguna opinión externa puede destruir. Sabes quién eres por tus acciones, no por tus sentimientos. Este es el honor silencioso que te permite mirar tu reflejo sin desviar la vista. Asterisco resultados que la motivación jamás alcanza asterisco asterisco la motivación te da chispas, el Yamato Damacy te da un motor constante. Te permite la consistencia necesaria para la maestría, para alcanzar objetivos a largo plazo que la mayoría abandona cuando la novedad se desvanece. Tus resultados se vuelven inevitables porque no dependen de tus ganas, sino de tu código. Asterisco claridad de propósito asterisco asterisco cuando cada acción está guiada por el deber y el honor, tu sentido de vida se vuelve nítido. ¿Ya no te preguntas qué debo hacer? Sabes que debes hacer lo que es correcto, lo que te alinea con tus valores más altos, y lo haces. Algunos podrían objetar, pero esto suena a una vida rígida, sin alegría, sin espacio para la espontaneidad. Esta es la objeción del guerrero moderno que confunde la disciplina con la opresión. La verdad es que la verdadera libertad, la verdadera alegría, no provienen de la anarquía emocional, sino de la maestría de uno mismo. La libertad de un río reside en su cauce, fuera de él, es un pantano. La alegría que viene del Yamato Damacy es una alegría profunda, la satisfacción de vivir con propósito, de ser dueño de uno mismo. No es la alegría efímera del placer momentáneo, sino la paz que nace de la integridad y el cumplimiento del propio camino. Es una alegría que no necesita ser ruidosa para ser profunda. Kenshin, después de meses de este entrenamiento implacable, ya no era el mismo. Se levantaba con la misma firmeza con la que el sol salía cada mañana. Sus acciones eran precisas, intencionales. La sombra de la voluntad quebrada seguía intentando susurrar, pero sus palabras ya no tenían poder. Kenshin la veía, la reconocía, pero su respuesta ya no era la parálisis, era la acción. Su sentido de vida había renacido. Había encontrado su camino. Su identidad no era la de alguien que intentaba ser un guerrero, sino la de alguien que era un guerrero. Pero había un último desafío. Una situación que pondría a prueba no solo su entrenamiento, sino la esencia misma de su Yamato Damacy. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a la traición, a la injusticia, a una circunstancia que lo llevaría al límite de su resistencia, donde incluso el más fuerte podría quebrarse y volver a caer en la dependencia de la emoción? ¿Sería su nuevo espíritu de deber lo suficientemente fuerte para sostenerlo, o la sombra de la voluntad quebrada, esperando su momento, volvería para reclamarlo? La prueba final para Kenshin llegó en la forma más insidiosa, no en un duelo con espadas, sino en la traición de un colega samurái, un hombre en quien Kenshin había confiado ciegamente, que lo difamó ante su señor y comprometió su honor. Era la misma clase de situación que, meses atrás, lo habría sumido en la ira explosiva, la vergüenza paralizante y la inacción resentida. La sombra de la voluntad quebrada se relamía, anticipando su regreso. El día en que fue llamado ante su señor para enfrentar las falsas acusaciones, Kenshin caminó hacia la sala del juicio con una calma que desarmó incluso a sus acusadores. Su rostro no mostraba ira, ni miedo, ni la menor señal de la agonía interna que habría sentido antes. Su postura era firme, su mirada clara, como un lago en calma que refleja el cielo, inalterable. Este era el Yamato Damacy manifestándose.
Cuando el colega que lo había traicionado lanzó sus mentiras, la antigua Kenshin habría estallado en una defensa apasionada y desordenada, o se habría encogido bajo el peso de la injusticia. Pero ahora, Kenshin escuchó con una presencia total. No había juicio en sus ojos, solo una observación serena. Cuando fue su turno de hablar, lo hizo con una voz tranquila y firme, presentando los hechos con claridad, sin adornos emocionales. No buscó venganza ni humillación, simplemente expuso la verdad, guiado por su deber hacia su señor y hacia su propia integridad. Su señor, un hombre sabio que había visto muchos corazones romperse bajo la presión, notó la transformación. Este no era el Kenshin impulsivo y vacilante que había conocido. Este era un hombre que, incluso en la adversidad más profunda, mantenía su centro. Su Yamato Damacy no era una coraza, sino una fuente de fuerza silenciosa que le permitía actuar con honor y discernimiento. Al final, Kenshin no fue castigado, y la verdad de la traición salió a la luz. Pero la verdadera victoria no fue la reivindicación de su honor externo, sino el silencio absoluto del demonio interno. La sombra de la voluntad quebrada, que antes lo había arrastrado a la inacción, ahora se desvanecía ante la luz de su compromiso inquebrantable. Ya no tenía poder sobre él, porque Kenshin no buscaba la motivación para actuar, operaba desde el deber. Su sentido de vida, su propósito, no dependía de la justicia del mundo, sino de la integridad de su propio camino. Este es el clímax de la jornada del guerrero, un momento donde la transformación interna se prueba en el fuego de la adversidad. Es la culminación de meses de entrenamiento brutal, de incontables primeros cortes contra la pereza y la inconsistencia. Es la prueba de que el Yamato Damacy no es una filosofía para tiempos de paz, sino un arma para las batallas más feroces de la vida, internas y externas. Recuerda al Kenshin del principio, aquel que era un esclavo de sus emociones, que esperaba la motivación como si fuera la lluvia en un desierto. Aquel que se sentía avergonzado y vacío por sus promesas incumplidas. Ahora, el Kenshin que tienes ante ti es un roble. Su mente está en calma. Su espíritu es un lago inmóvil. Ya no lucha contra 10 fantasmas a la vez, simplemente encuentra el siguiente paso y lo pisa con presencia absoluta. Este es el poder del Yamato Damacy, te permite construir una vida de profundo significado, donde cada acción, por mundana que parezca, es una expresión de tus valores más profundos. Tu existencia deja de ser una serie de reacciones a eventos externos y se convierte en una declaración de propósito. Te conviertes en el artista de tu propia vida, pintando cada día con los colores del deber y el honor, sin importar las nubes o la luz del sol. Tu identidad se forja en el yunque de tus acciones consistentes, no en el calor fugaz de la motivación. Dejas de ser alguien que intenta ser disciplinado y te conviertes en alguien que es disciplinado. Dejas de ser alguien que quiere tener un propósito y te conviertes en alguien que vive con propósito. El maestro, al ver a Kenshin convertido en un faro de estabilidad, sabía que su misión estaba cumplida. Kenshin se había convertido en un samurái no por su habilidad con la espada, sino por su maestría sobre su propio espíritu. Su legado no sería solo de victorias en el campo de batalla, sino de integridad en el camino de la vida. Se había ganado el derecho a ser el guardián del Yamato Damacy, para transmitir esta sabiduría a las futuras generaciones de guerreros. Su señor, al final del encuentro, le dijo a Kenshin, tu calma, tu rectitud, no son solo virtudes, son una fuerza que inspira confianza. Has demostrado que el verdadero poder no radica en la ausencia de tormenta, sino en la capacidad de navegarla con un propósito inquebrantable. Has honrado tu nombre y tu clan no solo con acciones, sino con la quietud de tu espíritu. La historia de Kenshin es un eco a través del tiempo, una verdad atemporal, tu sentido de vida completo, tu propósito, tu integridad, no pueden depender de las fluctuaciones de tu motivación. Deben ser forjados en el acero del deber, el honor y el compromiso. El sol se ponía sobre el dojo, tiñendo el horizonte de púrpura y naranja. Kenshin,
ahora con el manto de maestro, se sentaba en el mismo lugar donde una vez se había arrastrado, roto por la vergüenza de su voluntad quebrada. Había pasado décadas desde aquel día, y la sabiduría del Yamato Damacy se había convertido en la médula de su ser. Entendía que la grandeza no era un destino, sino un camino, recorrido con cada paso consciente, cada primer corte contra el demonio interno. Tú, que has escuchado esta historia, te reconoces en la lucha de Kenshin. La batalla contra la sombra de la voluntad quebrada no es exclusiva de los samuráis, es la batalla de cada ser humano que aspira a una vida de significado y propósito. La procrastinación, la inconsistencia, la dependencia de la motivación, son las cadenas invisibles que te impiden forjar tu propio destino, que secuestran tu sentido de vida completo. El Yamato Damacy no es una reliquia polvorienta de un pasado distante. Es un principio vivo, una verdad atemporal disponible para cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio de la disciplina. No necesitas una espada ni un kimono, necesitas un corazón valiente para enfrentar tu propia inconsistencia y una voluntad férrea para honrar tu palabra, primero contigo mismo. El dojo está abierto. El camino está claro. Pero exige compromiso. No te prometo que será fácil. Habrá días en que la sombra de la voluntad quebrada susurrará con más fuerza, días en que el cansancio te tentará a desistir. Pero el Yamato Damacy te enseña a trascender esos susurros, a actuar no por sentir ganas, sino por saber lo que es correcto. Empieza pequeño. Elige un primer corte para tu día. Un ritual matutino inquebrantable. Una promesa pequeña que no traicionarás. Alimenta tu espíritu con la integridad de tus acciones y no con el capricho de tus emociones. Observa cómo tu confianza en ti mismo crece, cómo tu sentido de propósito se aclara, cómo tu respeto propio se vuelve inquebrantable. Este es un camino solitario en muchos aspectos, porque la batalla contra uno mismo es una guerra que solo tú puedes librar. Pero no estás solo. Eres parte de una tradición milenaria, una línea de guerreros que han enfrentado y vencido al mismo demonio. Esta es la herencia que te espera si eliges caminar con el Yamato Damacy. ¿Vas a dejar que la sombra de la voluntad quebrada siga gobernando tu vida, o vas a levantar tu espada y hacer el primer corte? La elección es tuya. Tu sentido de vida completo depende de ella. Este es tu momento de renacer, de dejar atrás al que espera la motivación y convertirte en el que actúa por deber inquebrantable. Si esta historia, la caída y el renacimiento de Kenshin a través del Yamato Damacy, resonó con algo profundo en ti, con el guerrero que duerme en tu interior, no te pido un comentario vacío. Te pido una decisión. Una declaración de guerra contra la sombra de la voluntad quebrada que te ha impedido vivir una vida de plenitud y propósito. Este es tu primer corte, tu primer paso en el dojo de la voluntad inquebrantable. Baja a los comentarios y escribe, con la convicción de un samurái haciendo un voto: mi deber me guía, mi voluntad es inquebrantable. Al escribir estas palabras, no estás solo dejando un mensaje en un video. Estás declarando tu intención, tu compromiso público, con la disciplina de los guerreros de antaño. Estás marcando una línea de fuego. A partir de ahora, tus acciones no serán un rehén de tus emociones fugaces, sino un reflejo de tu honor y tu propósito. Esto no es solo texto, es tu primer paso para convertir las obligaciones en misiones sagradas que nunca traicionas. Cada guerrero que escribe esta frase se une simbólicamente a esta antigua senda. Sus nombres serán vistos y honrados, no como seguidores, sino como compañeros de camino en esta guerra silenciosa. Nos reconocemos mutuamente en esta elección. Y si sientes que este dojo, esta forma de ver el mundo y de entrenar la mente, habla a la esencia de quien anhela ser, entonces te invito a ir un paso más allá. Suscríbete a este canal. No lo hagas por este canal, sino por respeto al guerrero que estás intentando convertirte. Es tu forma de decir: estoy listo para seguir las instrucciones de guerra interior.
Si anhelas más sabiduría de los antiguos códigos para forjar una voluntad de acero y un sentido de vida inquebrantable, únete a esta comunidad. El entrenamiento no termina aquí. La verdadera victoria no es evitar caer. La verdadera victoria es levantarse, una vez más de lo que caíste, guiado por un deber inquebrantable.